Aleluya, 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 Aleluya. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, al Dios que es, que era y que viene. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con vosotros. con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: muchas cosas me quedan por decirles, pero ustedes no las pueden comprender ahora. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, los guiará hasta la verdad plena, pues no hablará por su cuenta, sino que hablará lo que oiga y les comunicará lo que está por venir. Él me glorificará, porque recibirá de lo mío y se comunicará a ustedes. Todo lo que es del Padre es mío, por eso les he dicho que tomará de lo mío y se lo anunciará a ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento. Muy queridos hermanos, en Cristo nuestro Salvador, hoy día la Iglesia se llena de inmensa alegría al celebrar esta fiesta tan grande, tan hermosa, tan noble, tan difícil de entender, pero tan llena de mensaje para nosotros, porque conocer a la Trinidad es conocer a un Dios que, siendo un Dios escondido, como dice la Sagrada Escritura, es también un Dios íntimo a nuestro corazón. Y de manera particular, yo no suelo hablar de mí, pero hace 24 años, en una fiesta de la Trinidad, me ordenaron sacerdote, por tanto hoy día también para mí es una fiesta muy especial, porque es recordar el don que Dios me dio hace tanto tiempo y que gracias a su providencia y misericordia he podido llevar hasta ahora y con la oración de cada uno de ustedes. Y lo digo solamente para que recen alguna oración también por mí, porque los sacerdotes necesitamos de la oración de los fieles para poder perseverar y santificarnos cada vez más. La Santísima Trinidad es el misterio insondable, más grande, más admirable que cualquier otro misterio que haya sido revelado. Sabemos nosotros los cristianos que el misterio de la encarnación, Cristo nuestro Señor, Dios y hombre, es el misterio central de nuestra fe. Nosotros somos cristianos porque adoramos a este Dios que se ha encarnado, que se ha hecho hombre como nosotros y que ha llegado a sufrir y padecer por nosotros para darnos la vida eterna. Pero Cristo mismo nos ha revelado este otro misterio, que es un misterio que sobrepasa, ¿no?, los límites de nuestra inteligencia, que hace que nuestra misma fe, cuando empieza a trabajar sobre este misterio, empieza a hacer teología, empieza a hacer razonamientos, empieza a hacer especulación sobre este tema, muchas veces trastabille, cuide mucho sus palabras para no caer en herejías, para no decir cosas incorrectas. Un tema que dividió a muchísimos cristianos a causa de determinados pensamientos, principalmente al inicio de la cristiandad, porque ciertamente que es muy difícil hablar de la Santísima Trinidad. Conocer a Dios es muy difícil, pero saber que Dios es uno y trino es mucho más complejo todavía para nosotros. Pero debemos de decir que inclusive para los que están en el cielo, los santos del cielo, los santos ángeles, las inteligencias más preclaras, que son las inteligencias angélicas, este misterio trinitario también es un misterio que no llega a comprenderse en su totalidad. Ni en el cielo
con la luz que Dios nos da, ni en el cielo, vamos a poder entender totalmente este misterio infinito y lleno de amor que es el misterio trinitario. Porque es un misterio que sobrepuja, es un misterio que está por encima de cualquier cavilación, de cualquier conocimiento, de cualquier aprehensión del ser humano y de cualquier sustancia intelectual. Pero es un misterio revelado y por eso nosotros lo profesamos, por eso nosotros creemos en este misterio. Por ejemplo, vamos a poner un caso, ¿no? Los judíos, en el Antiguo Testamento, se apartaban de los otros pueblos, porque los otros pueblos eran pueblos que creían en distintas divinidades, eran politeístas y creían en distintas divinidades, desde las divinidades naturales, desde los naturalismos, ¿no? Creer que, por ejemplo, que el Sol es un dios, que la Luna es otro dios, que Marte y los otros planetas son dioses, o pensar que Dios es la tierra o el aire o cosas así. Son politeísmos. Hasta también las idolatrías, que son las consideraciones de deidades construidas por los hombres. Los ídolos, por ejemplo, en el caso del Antiguo Testamento, Baal-Fegor, Astarte y tantos otros ídolos, ¿no? Que estaban presentes en las culturas que estaban alrededor del pueblo judío. Y Dios les mandó a los judíos que no se contaminaran con los ídolos. Es decir, que no se dejaran contaminar con posturas que hablaban de otras divinidades y que entonces pusieran su corazón y su fe en el solo Dios. Es muy conocida esa frase, ¿no? El llamado Shema Israel, que es esa convocatoria que dice Dios: escucha Israel, tu Dios es solamente uno, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Ese mandato de Dios estaba bien claro. Por eso es que para los judíos creer en otros dioses era una abominación. Por eso es que cuando Moisés sacó, como dice el texto bíblico, con mano poderosa, con brazo extendido, Dios Todopoderoso sacó a su pueblo y Moisés era el caudillo, y de repente Moisés se fue al monte Sinaí, se quedó un mes allí, y los hombres, los judíos desesperados en el desierto, empezaron a poner sus confianzas y sus esperanzas en los ídolos y se construyeron un becerro de oro. Fue una abominación. Moisés estaba tan irritado con el pueblo de Israel que fundió, ¿no?, el ídolo de oro y después hizo beber esas cenizas, digamos, a los que habían construido el ídolo. Era una abominación absoluta creer en otras divinidades. El pueblo de Israel es el pueblo del solo Dios, de Yahvé, el Dios todopoderoso, ¿no? El Elohim, el Shabaot. No hay otro Dios, no existen otros dioses, no hay otro Dios fuera de Él. Él es un Dios compasivo y misericordioso. Él es el único Dios, es el Dios de los ejércitos, ¿no? Es el Shaddai, bueno, tantos nombres que pone en la Sagrada Escritura en el Antiguo Testamento sobre Dios, el único Dios. Hasta ahí entonces todos estamos bien, hasta ahí estamos todos bien. Porque claro, la filosofía en su cumbre más alta, en la filosofía griega, con Platón, con Sócrates, Platón y Aristóteles, también descubren esa realidad. Existe un solo Dios. Ese Dios es el primer motor que pone todo en acto. Ese Dios es la causa primera de todas las cosas. Ese Dios, como dice Platón, es el ser del cual todos los seres participan. Y el mundo es una sombra, ¿no?, de la inteligencia divina, ya en una mirada neoplatónica, ¿no? Pero el cristianismo viene a traer una revelación que estaba oculta para el mundo judío. Claro, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, hay ciertos vestigios de la Trinidad. Se habla de la sabiduría, se habla del Espíritu que aletaba entre las aguas, ¿no?, o sobre las aguas, etcétera. Hay varios elementos que nos hablan de la Trinidad, cuando, por ejemplo, esos tres personajes van a visitarlo a Abraham y Abraham lo trata como si fuera solamente uno. Bueno, tantos casos que hay. Pero Cristo nos viene a revelar un misterio que es realmente insondable. Resulta que Cristo dice que es hijo de un Padre y que ese Padre es nuestro Dios y que Él es el Hijo natural de Dios. Nosotros podemos ser hijos por adopción,
pero Él es el Hijo natural de Dios. O sea que Él ha sido concebido antes de todos los siglos, desde la eternidad, por este principio sin principio que es el Padre Celestial, que lo ha engendrado como se engendra un hijo, y que del amor o el amor que hay entre el Padre y el Hijo han generado, ha procedido una persona distinta que es el Espíritu Santo. O sea que el Padre ha engendrado al Hijo y del Padre y del Hijo procede el Espíritu Santo, los cuales, tres personas distintas, resulta que son solamente un Dios. Y nosotros, como les digo, pasa por el límite de nuestra cabeza esto. Porque para nosotros uno es uno, no tres. Y resulta que en Dios Todopoderoso uno es tres. Y nosotros creemos esto. San Agustín, cuando hace un poco de apologética, dice, ¿quieres darte cuenta que el Espíritu Santo está presente en la Iglesia? ¿Quieres darte cuenta que la Iglesia es una Iglesia verdadera? Pues juzga que esta Iglesia fue predicada por unos ignorantes y la asumieron, la fe la asumieron los hombres más sabios de esta tierra. Piensa que es una fe que predica que una mujer virgen es madre. Piensa que esta fe predica que un hombre es Dios. Piensa que esta fe predica que un Dios es trino. Y la aceptación de las inteligencias humanas, porque es cierto, Dios es uno y trino, no significa que contradiga la razón, cuidado, la Trinidad no contradice la razón. Las mentes más preclaras, San Agustín y mucho más Santo Tomás de Aquino, han hecho tratados que han tratado de, que han intentado resolver de alguna manera explicando cómo es el misterio trinitario. Y es impresionante lo bellísimo que es esto. No es contradictorio. Pero una cosa es que una cosa no sea contradictoria y otra cosa es demostrar que una cosa es así. Nosotros creemos y profesamos la fe en el Dios trino. Un solo Dios, tres personas. ¿Qué misterio es este tan grande? ¿Qué misterio es este tan íntimo a nosotros? Dios nos ha querido revelar esto en su gran amor. ¿Podía Dios decir, bueno, van a quedar un poco confundidos, tal vez no van a entender muy bien estas cosas, seguramente, pero en su gran amor quiere revelarnos su intimidad, porque es propio del amigo revelar su intimidad, contar sus cosas. Los amigos son gente que se conoce muy bien, no teóricamente, sino se conocen existencialmente, conocen su intimidad. Esos son los amigos. Tienen secretos, ¿no? Tienen cosas íntimas. Bueno, Dios nos ha revelado su intimidad. Esa es la intimidad de Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo. No es un Dios lejano, no es un Dios arcano, es un Dios presente, es un Dios íntimo. ¿Cómo lo hemos conocido? ¿Cómo conocemos esta intimidad de Dios? Porque Dios nos la ha dado a conocer, porque Dios se ha encarnado. Y como dice la Sagrada Escritura, ¿no? Los profetas anunciaron, ¿no?, las cosas de Dios, pero cuando llegó la plenitud de los tiempos, nos reveló su propio Hijo la intimidad de Dios. Y por eso Jesucristo dice, a Dios nadie lo ha conocido, solamente el Hijo. Y Jesús lo da a conocer a quien quiere. Así lo dice Jesucristo en San Juan. Entonces, ese es el misterio de Dios, y Dios nos los ha comunicado. Difícil de entender, pues, como decía Santo Tomás, el gran pensador cristiano, en esta tierra es mejor amarlo que conocerlo. No significa que no hay que conocerlo mucho, pero es más importante amarlo que conocerlo. Porque hay cosas que no llegamos a entender. Pero si lo amamos, entonces esas cosas que no llegamos a entender, sabemos que las iremos asimilando porque Dios nos las irá mostrando en lo íntimo de nuestro corazón. Porque Dios nos las revela, así como las reveló de manera universal, ¿no?, por su revelación divina, por su palabra, por la tradición, así también las revela nuestra alma. ¿Cuántos casos de santos que vivieron en intimidad con Dios han percibido esta presencia de la Trinidad? Pongo solamente el caso de Sor Isabel de la Trinidad, que vivió la inhabitación trinitaria tanto, que dice que en cualquier lugar se arrodillaba y adoraba. No le hacía falta, dice, llegar a la iglesia para adorar la Eucaristía. Sabía que estaba Jesús presente en la Eucaristía, pero también sabía que Dios estaba presente en su alma. Y ahí estaba la Trinidad. Y entonces se arrodillaba en cualquier lugar y adoraba al Señor en cualquier lugar, porque estaba presente el Señor en su vida. O Teresa de Jesús,
cuando en Camino de Perfección explica ese Padre nuestro que estás en el cielo y explica que ese cielo es tu alma. Porque no solamente el cielo es el trono de Dios donde están los ángeles y los santos, sino el trono de Dios hoy día, aquí y ahora es tu alma. Ahí está Dios presente. Por eso es que cuando le dices Padre nuestro que estás en el cielo, no estás refiriéndose al cielo que queda, ¿no?, a kilómetros o a miles de años luz, ¿no?, de la tierra. No, estás refiriéndote a tu corazón. Tú eres el cielo de Dios aquí en esta tierra. La presencia de Dios se encuentra en esta tierra. Es la intimidad de Dios, en donde está el Padre, en donde está el Hijo, en donde está el Espíritu Santo. Y los tres están allí para que tú los adores, para que tú los ames, para que ellos sean tus compañeros de camino, porque así es de bueno Dios, que siendo nosotros tan pequeños, tan miserables, tan limitados, sin embargo quiere estar con nosotros. Es amor apasionado de Dios, es amor grande de Dios. Por eso, qué tristeza que da esta sociedad moderna, secularizada. La palabra secularizado significa el que vive del siglo, el que vive para el siglo, el que vive para el hoy, el que vive en la inmanencia del hoy, del presente, el que no mira la trascendencia, el que no mira más allá, encerrados en el poder, en el dinero, en el egoísmo, viven para el hoy, viven para proyectos puramente humanos y se olvidan del amor de Dios y se olvidan de la presencia de Dios. Y no hay cosa más grande y contundente que la presencia del Dios uno y trino. Pues bien, la Iglesia profesa desde siempre ha profesado la grandeza de Dios y la bondad de la Trinidad. Desde siempre, porque Cristo lo enseñó. Y lo que hace la Iglesia es predicarnos lo que Cristo nos enseñó. Desde siempre Cristo les mandó a los apóstoles: vayan por el mundo, prediquen el Evangelio, bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y entonces los apóstoles iban a bautizar y hablaban del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y la predicación apostólica es contundente. No mezquinan, no deterioran, no cambian, no alteran la realidad de la fe. Y cuando surgen herejías, como por ejemplo, ¿no?, herejías como el monofisismo o el arrianismo o el nestorianismo, que de alguna manera debilitan la Trinidad, entonces la Iglesia se pone firme y entonces se arman los grandes concilios para poder explicar mejor el misterio de la Trinidad y el misterio de la Encarnación. Y aparecen los grandes héroes de la fe cristiana, que por defender la fe son exiliados, como el gran San Atanasio de Alejandría, que por el Concilio de Nicea y por defender la fe fue exiliado, puesto, digamos, ante la burla de muchos obispos arrianos, fue depuesto de su diócesis de Alejandría y mandado para Occidente, y fue odiado por un montón de personas, pero él amó la verdad y predicó la verdad. ¿Y cuál es esa verdad? Que Dios Todopoderoso es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso es que cuando todos nosotros hagamos la señal de la cruz, no seamos mecánicos. Muchas veces nosotros hacemos señales de la cruz que parecen, no sé, cualquier garabato, ¿no? Ni siquiera la señal de la cruz. Algunos que ni siquiera se hacen ver la señal de la cruz, parece que fueran orientales, que hacen la señal de la cruz al revés, ¿no? Los orientales hacen la señal de la cruz al revés. Nosotros hacemos de izquierda a derecha, ¿no? No de derecha a izquierda. Y resulta que cuando hacemos la señal de la cruz, mencionamos a la Trinidad. O sea, ya el inicio de nuestras oraciones es en la Trinidad. Es tributarle honor, gloria y adoración a la Trinidad. Y después no hay cosa más grande y hermosa que la celebración de la misa, que es el santo sacrificio de la cruz y que es el tributo más grande que el Hijo le hace al Padre en el Espíritu Santo y del cual participamos nosotros. La misa es la obra trinitaria. Desde que empezamos, ¿se han dado cuenta? Empezamos con el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Cuando el sacerdote hace la oración colecta, claro, cuando cantamos el Gloria también es una oración trinitaria, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Cuando el sacerdote reza la oración colecta, levantando las manos, les digo ahora, porque a veces no da la oportunidad para decirlo, pero les digo ahora, el único que en la misa
Si tú después en tus oraciones particulares quieres rezar como quieras, no hay ningún problema. Pero el único que en la misa levanta las manos es el sacerdote. A veces nuestros hermanos en el Padre Nuestro levantan la mano, a veces la mano así. No saben qué hacer. No saben qué. Pues sepan que cuando se reza el Padre Nuestro, tus manitos juntitas nomás. No hay problema. ¿Y por qué el sacerdote es el único que levanta las manos? Porque representa a Cristo que está crucificado. El sacerdote obra in persona Christi capitis. Cristo crucificado. Por eso es que en las oraciones que hace por la Iglesia, el sacerdote reza siempre con las manos levantadas. Por eso en el canon siempre está con las manos levantadas. Ese es el sentido. Lo que pasa es que lamentablemente muchos de los fieles se contagian, no hay un principio, no hay una norma, o sea, no la han leído, y lamentablemente los sacerdotes no los hemos instruido, y por eso es que muchas veces hacen lo que pueden, y lamentablemente entonces no se entiende a veces algunos signos que hay en la iglesia, ¿no? Que hay en la misa. Pero bueno, en la oración colecta, que como decíamos el sacerdote levanta las manos, se termina con una llamada oración larga. Entonces el sacerdote dice: por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo. Trinitario. Se reza por la iglesia en esa oración colecta de manera trinitaria. Y después, la palabra de Dios que se predica es trinitaria. Porque ¿qué se predica? Se predica a Cristo, lo que Cristo nos enseñó. ¿Y quién es Cristo? La segunda persona de la Trinidad. ¿Y de quién nos habla Cristo? Del Padre Todopoderoso. Jesucristo ha venido a hablar del Padre. Quien me ve a mí, ve al Padre, dice Jesucristo a Felipe, el apóstol. Y predicamos a Jesucristo en el Espíritu Santo. Porque es el Espíritu Santo el que mueve los corazones. Claro, el sacerdote tiene la obligación de preparar una homilía y de ponerse a leer y a estudiar y de darse cuenta a quién le va a predicar. Pero eso no es solamente una obra humana, eso es en el Espíritu Santo, eso es una oración. Y entonces se predica la palabra de Dios, movidos por el Espíritu Santo. Y los fieles, también esto lo dice San Ambrosio, cuando escuchan una plegaria, una oración, cuando escuchan una predicación, la escuchan también en la sintonía del Espíritu Santo. Por eso la acogen, por eso la reciben y por eso con gusto la siguen. Porque escuchan la voz del pastor, así dice Jesús, porque si escucharan a alguien que no es su pastor, no lo seguirían. La palabra de Dios es trinitaria, la liturgia de la palabra es trinitaria. Y si pasamos a la parte más importante, que es la liturgia de la Eucaristía, es más trinitaria todavía. El sacerdote prepara las ofrendas, ¿no? Bendito seas, Señor, nos has dado este pan y este vino. Y entonces esas ofrendas que se van a transustanciar en Jesucristo, en medio del canon, reciben como signo la presencia del Espíritu Santo. El sacerdote impone las manos y nombra la presencia del Espíritu Santo. ¿Se han dado cuenta de eso? A eso se llama epíclesis. El sacerdote impone las manos sobre las ofrendas. Te pedimos, Señor, que el Espíritu Santo descienda sobre estas ofrendas, que van a ser transustanciadas en el cuerpo y la sangre de Jesús. Y entonces el Espíritu Santo, que es el que obró la encarnación. ¿Recuerdan ustedes que el Espíritu Santo, el ángel le dijo a la Virgen: el Espíritu Santo descenderá sobre ti, la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra, lo que va a nacer de ti es el Hijo de Dios, es el Señor? Pues bien, el Espíritu Santo que obra la encarnación, obra también la transustanciación. Y entonces el sacerdote, ministro de Jesucristo, ministro del único y eterno sacerdote Jesucristo, utiliza las palabras de Cristo: tomad y comed, esto es mi cuerpo. Y entonces la segunda persona de la Trinidad se hace presente de manera sacrificial, sacramental. Y esto es para la alabanza del Padre. Por eso es que se termina el canon con la llamada doxología final, en donde el sacerdote levantando, y es el único que dice las palabras: por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo. Trinitario. Todo es trinitario. La Santa Misa es la obra de Cristo en el Espíritu Santo, dada al Padre Celestial. Y nosotros participamos de ella. ¿Se dan cuenta? Eso no lo cambia nadie, eso no lo podemos cambiar con nada. No hay ninguna oración, ninguna jaculatoria, ninguna oración en común, ninguna asamblea que pueda hacer una cosa así, porque eso lo hace Jesús, no nosotros. Nosotros participamos. Trinitario. Que la Virgen María, pues cuántas cosas más podríamos decir, ¿no? Cuántas cosas más. Realmente la Trinidad, está inundando nuestras vidas.
es Dios Todopoderoso, a quien Juan había dicho, es amor que nos llena el alma, es amor que está con nosotros, es amor que permanece con nosotros, es amor que nos quiere dar eternidad. Es ese Dios. Entonces, que la presencia de Dios Trinitario llene nuestras vidas y que hoy día nosotros percibamos, ¿no?, por la fe, esta grandeza de Dios y esta misericordia de Dios que se ha querido ser tan íntimo a nosotros, que quiere ser nuestro amigo, que quiere estar dentro nuestro, que quiere hacer comunión de intimidad con cada uno de nosotros y con toda la Iglesia. Que la Santísima Madre de Dios, a quien le decimos hija del Padre, madre del Hijo y esposa del Espíritu Santo, que la Virgencita nos conceda la gracia de amar al Dios Trino como ella lo ha amado siempre. Le pedimos estas gracias a su intercesión.